Para concluir, esta parte de antibióticos betalactámicos, en general, lo relacionado con cefalosporinas, penicilinas, monobactam y carbapenémicos, vamos a dar inicio. Espero que ya se esté viendo la presentación en pantalla a lo que es la revisión de estos dos temas. Monobactam, que afortunadamente por cuestión de tiempo, no es un antibiótico que se maneje rutinariamente actualmente en nuestro medio. De hecho, muy poca gente ha hecho uso de este antibiótico. Y el otro son los carbapenémicos, cuyo uso sí es de interés clínico. Se utilizan mucho al interior de los hospitales, sobre todo en algunos casos muy especiales en relación a paciente ambulatorio, pero por lo general son de uso hospitalario y son a los que nos vamos a referir mucho más detenidamente. Cierro mi pantalla y me dedico básicamente a hablar del tema de monobactam y carbapenémicos. ¿De qué hablamos cuando decimos monobactam? Ya vimos la estructura química que está relacionada básicamente a la presentación del anillo beta-lactam, que es un beta-lactámico monocíclico. Aquí está la fórmula química, una molécula de 2-oxoacetidina L-ácido sulfónico, que no está fusionado a ningún otro secundario que se pueda encontrar por allí. Esta es la fórmula básica del Astrionam sustentada en este anillo betalactámico, como se le ha referido, pero que por cobertura, de hecho es el único disponible de los monobactámicos, por cobertura podría ser muy útil para bacterias gram negativas aerobias o bien algunas anaerobias facultativas. Sin embargo, pues por ventajas, pues ya hay otros medicamentos que la han superado y por eso no fue tan extendido su uso. En relación al espectro antibacteriano de este medicamento, se habla que es un espectro muy semejante a los aminoglucósidos. De las bacterias aerobias gram positivas, algunas de ellas resistentes a betalactamasas, pudieran ser opción terapéutica del Astrionam. Vean ustedes cuál es la lista de bacterias: Escherichia coli, Proteus, Klebsiellas, Salmonella, Shigella, Morganella o Providencia, Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa. O sea, su espectro no es malo. Y lo podemos ver también aquí en relación a lo que son sus textos de Mander, incluso también para Acinetobacter o especies de Acinetobacter. Sin embargo, las concentraciones requeridas tienden a ser altos y se vuelve un problema tratar de establecer su uso ya en estas bacterias. Stenotrophmonas maltophilia, que normalmente es sensible a trimethoprim y no es sensible a los betalactámicos, quedaría también fuera del uso, así como las burkholderias. Y generalmente, vean ustedes, nos vamos con los que requieren concentraciones inhibitorias más bajas, como estas que se dan en microgramos por mililitro, contra Haemophilus, Moraxella, Neisseria, Escherichia coli, Salmonella, Shigella. Vean ustedes, las concentraciones son muy bajas, al menos en lo que se refiere a lo que se hace in vitro. La dosis habitual de este medicamento, para no detenernos mucho, es de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas por vía intravenosa o bien intramuscular, aunque en la dosis tope en infecciones graves puede llegar a ser hasta de 6 gramos y no más de ahí. En cambio, la dosis pediátrica es de 30 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas, también con dosis tópicas, no deben llegar a esto. Incluso hay referencias que hablan de 4 gramos máximo y con eso párenle de contar. Les digo, es un antibiótico que ya su uso ya prácticamente es anecdótico y por lo tanto nos vamos a ir directamente con los carbapenémicos. Los carbapenémicos, que también tienen una estructura, digamos, química, en donde destacan los compuestos bicíclicos betalactámicos con el núcleo común llamado carbapenem, así como las cefalosporinas, el anillo cefalosporánico, en las penicilinas, lo que es el beta-lactam, etcétera. Aquí es el carbapenem, ¿sí? Y en este sentido, vean ustedes, también hablamos de un hongo, o más bien de una bacteria, que es Streptomyces cattleya, derivado de la tienamicina. Y de hecho, el primer carbapenémico que se utilizó comercialmente se llama Tienam, ¿sí?
y ese Tienam pues tuvo un uso bastante difundido, creo que a nivel mundial. Estos antibióticos tienen una elevada afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina de alto peso molecular. Y debido a eso hay un gran poder bactericida con una excelente estabilidad ante la acción de las beta-lactamasas. Y algo que tiene también característico es que penetra muy rápido a través de las porinas bacterianas, ya que su peso molecular es bajo y tiene una estructura compacta que es hidrofílica. Estoy hablando de la hidrofilia relacionada con la bacteria, no con las estructuras orgánicas. Esto que quede muy claro, es diferente la solubilidad respecto a la bacteria que a lo que son los diferentes compartimientos corporales. ¿Qué sabemos entonces de su estructura? Es un anillo betalactámico que tiene afinidad por las PBP2, o sea, proteínas fijadoras de penicilina tipo 2, que está unido a un anillo de 5 miembros, que también es la tiazolidina, como lo es en las penicilinas también, el anillo 5-tiazolidina. Y aquí se pueden ver las diferentes estructuras de las carbapenémicos que hay en el mercado y se encuentran en México. La base es la tienamicina, como se ve aquí la estructura, pero ¿cuáles son? El primero que se describió es el imipenem, solo que el imipenem demostró una alta toxicidad, sobre todo alta toxicidad renal por el compromiso con algunas enzimas relacionadas con la función renal, como la dihidropeptidasa. Entonces, lo que se hizo fue añadirle un componente que se llama cilastatín y la parte comercial que se maneja es la de imipenem cilastatín. Meropenem tiene una estructura diferente, también viene solo ertapenem, que por cobertura se diferencia de las otras tres, ahorita lo vamos a ver, el ertapenem, y el doripenem, que no se difundió su uso, a pesar de las ventajas que llegaba a mostrar desde hace aproximadamente 18 años, prácticamente con el inicio del siglo viene este doripenem, pero se usó bien en otras partes del mundo. De hecho, en un congreso mundial que hubo en Chicago en 2007, al cual tuve oportunidad de acudir, llegaron muchos trabajos de todo el mundo relacionados con el uso del Doripenem, cuando en México ni siquiera lo conocíamos todavía. ¿Cuáles son las generalidades respecto a este tipo de medicamentos? Vean ustedes, uno, que son útiles para infecciones polimicrobianas graves. Se fijan a las penicilinas fijadoras de penicilina, tanto la 1A como la 1B, la 2 y la 4, ¿sí? Estoy hablando en lo general de todos los carbapenémicos. Tiene un efecto suiterión, además de un efecto posantibiótico que también se ha demostrado. Tienen acción bactericida. Y ven ustedes, se consideran de primera elección contra estas bacterias que han condicionado mortalidad importante en los hospitales, como el Acinetobacter baumannii, la variedad Calcoaceticus, u otros microorganismos hospitalarios como Serracia, Enterobacter y algunas otras Pseudomonas aeruginosa que han sido problemáticos en nuestro medio. Son de costo elevado, pero evaluando el costo-beneficio, definitivamente su uso está justificado. El problema es el potencial de uso exagerado que por su eficacia comenzó a ser manejado aún hasta sin la opinión de los infectólogos o de los expertos en el uso de antibióticos y comenzó a utilizarse para resolver incluso infecciones no graves. También se ha usado en combinaciones inapropiadas y tiene una cobertura adecuada contra anaerobios, por lo que también se extendió mucho su uso para cualquier anaerobio, cuando esto pues, no debería ser así. Existen otros medicamentos que no causan tanta resistencia, pero ha sido parte de los motivos por los que se ha utilizado de esa manera. Tiene una semidesintegración también más prolongada, lo que permite su uso en los intervalos horarios que ya ahorita les voy a comentar. El cómo actúan lo hacen a través de la membrana externa de las bacterias gram negativas, la atraviesan a través de porinas, que son proteínas específicas, ¿sí? Se dice que son proteínas de membrana externa, por eso se abrevian OMP, que son siglas en inglés, en Pseudomonas aeruginosa. Y hay algunos marcos de lectura abiertos que caracterizan a estas proteínas. Alcanzan el espacio periplásmico, que es en donde se encuentran las proteínas fijadoras de penicilina,
y se unen a múltiples proteínas que se encuentran en este espacio periplásmico, sobre todo aquellas que son de alto peso molecular, como las que ya mencionamos, la 1A, la 1B, la 2 y la 4. Inhiben la formación de la pared bacteriana, por lo que tanto son bactericidas y son estables en presencia de beta-lactamasas tanto de bacterias gram positivas como de bacterias gram negativas. Farmacológicamente, pues están disponibles en la vía intravenosa y la vía intramuscular, por lo tanto, no requieren de absorción oral. Tienen una semidesintegración más prolongada y algo que es muy importante, se los comentaba yo al principio, el imipenem, desde que nació, mostró toxicidad renal, sobre todo por lo que se tiene que administrar con cilastatina, que viene en la misma presentación farmacológica. Se distribuyen bien a todos los compartimientos corporales, aunque alcanzan aproximadamente el 1% en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la cantidad que alcanzan puede ser suficiente para resolver un problema bacteriano de meningitis. Se fijan a proteínas y hay que considerar su ajuste de dosis en las personas con insuficiencia renal, ya que la eliminación es renal y esta puede ser un problema en algunos pacientes. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, sobre todo cuando pasen su visita en los hospitales donde están haciendo su práctica clínica, que a veces abusan de estos medicamentos. Sí, están involucrados en los tratamientos empíricos en infecciones nosocomiales, pero pues es de particular importancia en aquellos protocolos de neutropenia y fiebre en el comparativo que hacen contra las cefalosporinas de cuarta generación o las cefalosporinas de tercera generación asociadas a aminoglucósidos. Generalmente sus indicaciones es cuando ya está demostrado que hay fallas terapéuticas o falta de respuesta adecuada a los antibióticos de primera línea, sobre todo cuando hablamos de infecciones por bacilos gram negativos o algunos cocos gram negativos. El tratamiento desde luego debe ir acorde, como son, a veces no son de primera intención estos medicamentos. Cuando se llegan a utilizar es porque ya pasamos una serie de procesos en el manejo de pacientes hospitalizados en el cual ya incluso se tomaron cultivos. Y pues de acuerdo a los resultados de estos cultivos y a las pruebas de sensibilidad podremos determinar su uso en forma muy adecuada y muy ordenada. También se sabe que dan cobertura importante a las infecciones por Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente o extremadamente resistente en algunas ocasiones. Les decía de los pacientes leucémicos con neutropenia y fiebre o bien con sepsis neutropénica, sepsis intraabdominal que generalmente es de tipo nosocomial y es una infección severa que pone en riesgo la vida, cuadros de meningitis bacteriana, cuadros de bacteremias asociados o secundarios a sepsis o a otros focos de infección como endocarditis bacteriana, las neumonías intrahospitalarias, las infecciones de vías urinarias complicadas, las infecciones de hueso y las infecciones ginecológicas y obstétricas, por ejemplo, relacionadas con infecciones con dispositivos que se complicaron y que hicieron problemas de enfermedad pélvica inflamatoria y algunas otras complicaciones intraabdominales. ¿Dónde no deben usarse? Que esto sería también importante de conocer. Pues los cuadros de otitis media aguda sería ocioso querer manejar un carbapenémico para una otitis media aguda o para una infección de la vía respiratoria alta. La agudización de bronquitis crónica tampoco es una opción terapéutica, aunque sean eficaces, no pueden ser de primera instancia utilizados en estos cuadros. Las profilaxis quirúrgicas no involucran a las cefalosporinas definitivamente, tampoco las neumonías adquiridas en la comunidad. Las infecciones ginecológicas adquiridas en la comunidad no son indicación de este tipo de carbapenémicos. Infecciones urinarias comunitarias tampoco. O bien la sepsis nosocomial o adquirida en la comunidad por gram positivos tampoco es indicación de utilizar carbapenémicos. En su Mandel existen también los cuadros, y esto los podrán ustedes checar en el libro que les compartí. Vean ustedes, se hace el comparativo de ertapenem, imipenem, meropenem y dorepenem en bacterias aerobias y anaerobias. Si algo cabe destacar de todos estos medicamentos que tienen actividades muy similares, con concentraciones
inhibitorias mínimas muy similares contra diversas bacterias. Si yo me voy intencionadamente a buscar Pseudomonas aeruginosa, aquí veo ya un problema con ertapenem. Vean ustedes, para Pseudomonas aeruginosa, ertapenem marca más de 8 microgramos por mililitro, en tanto que el resto de carbapenémicos marcan de 0,5 o de 1 a más de 8 o de 0,5 a 8, lo que hace que ertapenem no sea una opción para el manejo de Pseudomonas aeruginosa. Lo mismo con Acinetobacter baumannii. Vean ustedes los valores desde 0,5 o 0,25 de los otros carbapenémicos, en tanto que para ertapenem no es una opción. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Los cuatro carbapenémicos no son opción tampoco contra Stenotrophomonas maltophilia ni contra Burkholderia cepacia, como ya los había comentado, ya que este tipo de bacilos gram negativos no fermentadores normalmente no son sensibles a los beta-lactámicos y se tienen que buscar otras opciones terapéuticas. Estas serían las, digamos, las observaciones respecto a este cuadro que ustedes lo podrán ir viendo poco a poco en su libro o aquí mismo en esta presentación, pero para que tengan idea de cómo se manejan este tipo de cuadros, de actividades comparativas en relación a los microorganismos y su sensibilidad a los diferentes antimicrobianos. Si acaso una ventaja del tapenem pudiera ser que al no ser utilizado contra el Pseudomonas, no da resistencias cruzadas con los otros carbapenémicos en su uso, y eso es algo muy importante. ¿Cuál es la sensibilidad, ven ustedes, de imipenem cilastatina entonces para enterobacterias con concentraciones inhibitorias mínimas menores de 0,5 microgramos por mililitro? Para pseudomonas es un poquito más alta, 1 a 6. Para Streptococcus hemolíticos, 0,5. Para neumococo, 0,1. Es una excelente opción también para neumococo. Enterococo fecalis de 1,5 y de Bacteroides fragilis de 0,5 microgramos por mililitro, la sensibilidad para este antibiótico. Su espectro antimicrobiano, por lo tanto, está dirigido hacia Haemophilus influenza, hacia cualquiera de ellos tipo B o no tipificables, para Acinetobacter, Baumannii, las variedades que se vayan reportando en los laboratorios de los hospitales, meningococo, gonococo, Pseudomonas aeruginosa, incluso con algunos patrones de resistencia. Estreptococos del grupo D que incluyen a lo que es Enterococo fecalis, que es un Streptococo fecalis, otros enterococos, estreptococos del grupo A, B, diferentes serotipos, Streptococcus pneumoniae y Listeria monocitógenes. Bacteroides fragilis, Peptococcus, Peptostreptococcus, que son anaerobios, también son sensibles a imipenem con cilastatina. ¿Cómo actúa este medicamento? Vean ustedes, se dice que tiene actividad bactericida y vean ustedes la cantidad de proteínas fijadoras de penicilina a las cuales se puede unir y estas se expresan dependiendo del tipo de bacteria. Por ejemplo, Escherichia coli puede expresar proteínas fijadoras de penicilinas tipo 1A, 1B, 2, 4, 5 y 6 y la unión con estas facilita la actividad bactericida del imipenem. En tanto que en Pseudomonas aeruginosas tenemos las PBP2 y las PBP1, a las cuales se tiene que unir para poder actuar y ejercer su efecto bactericida este medicamento. Las dosis de imipenem, vean ustedes, va desde medio gramo cada 6 horas intravenoso y dependiendo de la severidad de la infección que se puede incrementar hasta 1 gramo. ¿Sí? Alcanzando concentraciones séricas, ven ustedes, de 25 microgramos por mililitro con medio gramo. Entonces, si nosotros vemos el cuadro anterior, que es este que está aquí mostrado, que les estoy poniendo, las mix que se requieren son muy bajas, ¿sí? Y la dosis convencional alcanza dosis o concentraciones más altas que las requeridas. En los niños, los recién nacidos, ya está demostrado su utilidad, se ha usado en recién nacidos, 40 miligramos por kilogramo de peso por día, dividido para cada 12 horas por vía intravenosa. También se han establecido dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día divididos en 4 dosis, con una dosis máxima de 4 gramos por día como dosis terapéuticas para este medicamento. ¿Qué pasa con meropenem? Meropenem, que a mí en lo particular prefiero utilizar meropenem que imipenem por
el añadido de cilastatina y porque demostró mayor estabilidad, al menos en estudios que en lo personal yo tuve la oportunidad de hacer en el hospital donde trabajé. Similar en su mecanismo de acción y sus coberturas a imipenem. Es estable a la dihidropeptidasa, que es el factor de toxicidad renal que tiene el imipenem. El meropenem es estable, por eso no necesita ninguna molécula añadida. Menos nefrotóxico, menos neurotóxico, también con actividad bactericida. Es un pobre inductor de beta-lactamasas, a diferencia de muchos otros beta-lactámicos. Se une a la PBP2 en las enterobacterias o bien a la PBP2 y a la EPBP3 en Pseudomonas aeruginosa. Es muy parecida a su mecanismo de acción. Staphylococcus aureus también tiene alta afinidad por meropenem, excepto por la PBP3 que luego llega a presentar o se une, en donde no tendría tanta eficacia. Las dosis van en rangos de 1,5 gramos a 6 gramos por día, divididos en tres dosis, es decir, medio gramo cada 8 horas, nos daría, perdón, 1,5 gramos, o bien pudiéramos manejar 2 gramos cada 8 horas para dar el tope de 6 gramos, dependiendo del tipo de infección y la severidad de la infección. Las dosis recomendadas son de 500 miligramos a 1 gramo IV cada 8 horas, lo que nos permite alcanzar concentraciones séricas de 25 microgramos por mililitro, lo que rebasa en mucho las concentraciones inhibitorias mínimas, más del cuádruple, como decíamos en algunos casos. Muy útil en pacientes con neutropenia y fiebre, hablamos de leucémicos y otros tumores o cánceres que afectan a la población. Es útil también en meningitis, en fibrosis quística por la frecuencia de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, neumonías por Pseudomonas aeruginosa que se dan en los pacientes con fibrosis quística, 2 gramos IV cada 8 horas, en tanto que en niños, vean ustedes, en niños de 3 meses a 12 años, que ya también se demostró su utilidad, 10 a 20 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que las dosis por kilo por día deben ser de 30 a 60 miligramos por kilo por día, ¿sí? Cuando son más de 50 kilogramos los niños, ya se les manejan las dosis de adultos, ya no es la dosis ponderal, sino la dosis convencional de los adultos. En tanto que en el paciente neutropénico febril, estamos hablando de niños, 20 miligramos por kilo por dosis, es decir, se da la dosis tope diaria, que es de 60 miligramos por kilo por día, dividida para cada 8 horas. Y lo mismo para meningitis y fibrosis quística, por la necesidad que se tiene de alcanzar altas concentraciones al interior del líquido cefalorraquídeo, se han calculado en 40 miligramos kilodosis cada 8 horas, es decir, estamos hablando de 120 miligramos por kilo por día, fraccionado para cada 8 horas. Esto es lo que se maneja con el meropenem. Con el ertapenem, les decía, la diferencia es que ertapenem no cubre Pseudomonas aeruginosa, pero puede ser muy útil en otras etiologías, a diferencia de los otros carbapenémicos que no induce resistencia cruzada contra Pseudomonas aeruginosa, y eso en cierta forma es una ventaja, aunque relativa, pero esa es una ventaja. Hablamos de que también ese es un antibiótico bactericida que inhibe la síntesis de péptido glicano, es decir, de la pared bacteriana, uniéndose preferentemente a estas proteínas fijadoras de penicilina, la PBP2 y la PBP3. Aunque también se ha mencionado que resiste a la hidrólisis por la dihidropeptidasa renal y por lo tanto también es poco tóxico para el riñón. Sus principales indicaciones, vean ustedes, pueden ser neumonías, preferentemente las neumonías nosocomiales, pero es útil también en las neumonías adquiridas en la comunidad, infecciones quirúrgicas intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones ginecológicas, y este es un parámetro de manejo que se puede utilizar con este medicamento ertapenem, porque ha demostrado eficacia contra algunas infecciones rebeldes de vías urinarias en población adulta, sobre todo, que ya se han intentado tratamientos previos y no responden. Incluso yo he tenido la oportunidad de manejarlo en forma ambulatoria, con buenos resultados en infecciones de vías urinarias, pero como esto no genera evidencia, porque es algo de experiencia personal, solo se los comento, pero no lo puedo publicar como tal, ya que no lo tengo registrado.
¿Cuál es el espectro y las características farmacocinéticas de este ertapenem? Vean ustedes, por cobertura hablamos de especies de estafilococos, hablamos de especies de streptococos, hablamos de Escherichia coli, hablamos de Klebsiella pneumoniae, de Haemophilus influenza tipo B, de Citrobacter, especies de Enterobacter, especies de Peptostreptococos, que son bacterias anaerobias junto con los bacteroides y las fusobacterias. Y en este cuadro que les muestro, viene algo que es muy importante, vean ustedes. Habla de la farmacocinética de administración intravenosa y la intramuscular, ¿sí? De este medicamento. ¿Qué concentraciones se alcanzan del ertapenem después de la administración de una dosis única? Que esa es una ventaja, la dosis única. Vean ustedes, si lo medimos a la media hora de suministración, por vía intravenosa tiene 155 microgramos por mililitro de concentración, haciendo una infusión de 30 minutos. En general se maneja de 30 a 60 minutos, pero esta es la concentración que alcanza a las 30 minutos de haber sido ministrado contra 33 que alcanza por vía intramuscular. Si se dan cuenta, pues es muy superior la intravenosa para los inicios de tratamiento. A la hora tenemos 115 contra 53. A las 2 horas baja a 83, sube a 67 la intramuscular. A las 4 horas baja la intravenosa a 48 y ya sube la intramuscular a 57. Y esto es lo que nos da la opción de poder manejar ambulatoriamente con monodosis diaria en el ámbito comunitario por aplicaciones intramusculares, ya que su tendencia es ascendente y ya después de 8 horas, pues comienza a bajar, después de 6 horas comienza a bajar, pero todavía mantiene concentraciones adecuadas en microgramos por mililitro para poder mantener el tratamiento intramuscular cada 24 horas e incluso también el intravenoso, aunque ya al paso del tiempo son menores las concentraciones que alcanza por la vía endovenosa que por la vía intramuscular. Pero eso no dice no, o sea, no quiere decir que prefiero la intramuscular sobre la intravenosa. En el paciente hospitalizado siempre será preferible la vía intravenosa justamente por las concentraciones iniciales que alcanza, que son muy altas y son netamente bactericidas. Sí, hay que ser muy cautos en cómo interpretamos estos cuadros. En cuanto a su espectro, vean ustedes gram positivas, gram negativas, anaerobias. Comparado con imipenem, se dice que es menos potente frente a cocos gram positivos, pero actividad superior contra enterobacterias, que ese es uno de los objetivos en el ámbito hospitalario, especialmente Escherichia coli y especies de Klebsiella. E incluso aquellas cepas que son productoras de betalactamasas pueden ser sensibles a este medicamento ertapenem, incluso las betalactamasas de espectro extendido. Sin embargo, mucha cautela cuando hay Pseudomonas aeruginosa. Definitivamente no funciona contra Pseudomonas aeruginosa. Su actividad es muy limitada en cuanto a las concentraciones y las mix que se requieren contra esta bacteria. Tampoco es eficaz frente al Staphylococcus aureus meticilino resistente o algunas otras especies de enterococos y de Acinetobacter. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos en relación a su prescripción para lo que lo queremos realmente manejar este ertapenem. Puede ser aplicación intravenosa, puede ser aplicación intramuscular, que es el, digamos, de los carbapenémicos, el preferido para aplicación intramuscular. Y por su vida media más prolongada, ven ustedes, 1 gramo una vez al día, que alcanza una concentración sérica, les decía, con una aplicación intravenosa de 150 microgramos por mililitro. Con eso matan cualquier bacteria, ¿sí? Las dosis en niños, vean ustedes, los mayores de 13 años y los adultos 1 gramo, prácticamente la misma dosis que la de los adultos, en tanto que los niños de 3 meses a 12 años, vean ustedes, 15 miligramos por kilo 2 veces al día, ¿sí? Es decir, es por kilo dosis 2 veces al día. No hay que exceder de 1 gramo en relación a su aplicación, aunque ya en la dosis total pudiéramos pensar que si no excede del gramo, pudiéramos aplicar la monodosis diaria también en los niños. Sus usos, vean ustedes, el tratamiento de infecciones complicadas, intraabdominales, genitourinarias, piel y tejidos blandos, infecciones pélvicas, neumonía adquirida en la comunidad, entre otras. Y de los eventos adversos que habitualmente se refieren, tenemos que son similares a los de otros betalactámicos, aunque con menos frecuencia aún. Diarreas y náuseas son los que más comúnmente se han llegado a describir, o sea, no hay verdaderas alergias
Y la frecuencia de convulsiones es similar a la de meropenem, es decir, muchos betalactámicos se piensa que pueden ser neurotóxicos, aunque la frecuencia realmente es muy baja. Yo en lo personal no he visto ningún caso respecto a esto en 30 años trabajando con enfermedades infecciosas en el hospital. ¿Cuándo no usar? Vean ustedes, en neumonía nosocomial no se debe usar como tratamiento empírico. Se tiene que tratar de que todos sean tratamientos dirigidos. En neumonía adquirida en la comunidad es factible que puedan responder, pero no es la primera indicación el usar un carbapenémico para neumonía adquirida en la comunidad. Tampoco lo podemos usar cuando estamos sospechando con mucho margen de seguridad riesgos de infección por Pseudomonas aeruginosa para los cuales no tiene cobertura este medicamento. Es decir, Pseudomonas aeruginosa no es sensible al ertapenem. El tratamiento empírico en infección intraabdominal nosocomial tampoco es su primera opción, así como tampoco en pacientes que tienen una inmunosupresión secundaria a terapias post-trasplante o terapias de cáncer en donde hay un inmunocompromiso y tampoco es factible usarlo de primera instancia. Infecciones de tejidos blandos moderadas que pueden ser manejadas con otro tipo de antibióticos menos potentes que esto, pero seguros ellos, o como tratamiento inicial de infecciones por Staphylococcus aureus. Estas son las respuestas a cuándo no usar este antibiótico. Entonces, cuando hablamos en lo general de los carbapenémicos y hablamos de la resistencia, sabemos que hay betalactamasas de espectro extendido o metalobetalactamasas que tienen características especiales que tampoco pueden ser resueltas con los carbapenémicos. Otra opción es la presencia de las proteínas fijadoras de penicilina, sobre todo las de bajo peso molecular que no se unen a los carbapenémicos. Puede haber defectos en la penetración o los microorganismos pueden generar fenotipos de impermeabilidad o también pueden ser expuestos a bombas de expulsión, lo que implica que muchas ocasiones estos carbapenémicos, así como entran, se destoxifican de la bacteria por mecanismos asociados con flux pumps, que son las bombas de expulsión, que sirven para destoxificar a la bacteria. Las dosis y las combinaciones, aquí les puse el cuadro más reciente que tiene Mandel en la edición que les compartí para cada uno de los carbapenémicos. Vean ustedes, tiene imipenem con cilastatín, tiene imipenem cilastatín ya con un inhibidor de betalactamasas. Si también están haciendo resistencia por betalactamasas, ya se encontraron algunos inhibidores como el relebactam para el imipenem o bien el vaborbactam para el meropenem y tenemos el ertapenem, ¿sí? Entonces vienen las dosis adultos para pacientes con función renal normal de adultos, también para pacientes pediátricos con función renal normal y los tiempos de infusión que habitualmente se recomiendan, si se dan cuenta, nunca son menores a 30 minutos, ¿sí? Y la estabilidad que se mantienen a las 3 horas de infusión. Entonces, estas dosis, ya se las mencioné hace un rato, aquí nada más estamos concentrándolas relacionadas con los diferentes grupos de edad con función renal normal. Sin embargo, hay en la literatura la posibilidad de tener que definir cuál sería la dosis ajustada en pacientes con compromiso renal o con insuficiencia renal aguda o crónica, sujetos a terapias de reemplazo renal, ¿sí? Como las diálisis peritoneales o como las hemodiálisis, que a veces requieren para algunos antibióticos dosis extra después de la sesión de diálisis. Su espectro de acción, ven ustedes lo que involucra: Enterococo fecalis, en lo general, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus, Staphylococcus aureus meticilino sensible, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, incluidas las cepas resistentes a una fluoroquinolona de última generación, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y no tipificables, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Shigella. Todas ellas pueden ser opciones para el manejo de carbapenémicos, excepto Pseudomonas para ertapenem y Acinetobacter también para ertapenem, que normalmente no responden al ertapenem. De ahí en fuera, la cobertura puede ser similar para todos ellos.
Y aquí ya no vamos a hablar de Doripenem, dado que es un medicamento que realmente nunca entró para su uso en nuestro país. De hecho, incluso ni siquiera hemos tenido la necesidad de conseguirlo o de utilizarlo. Y parece ser que ya vienen las nuevas presentaciones de carbapenémicos unidos a inhibidores de beta-lactamasa, como el Relebactam que les mencionaba yo hace unos momentos asociado a imipenem, el avibactam que viene asociado también a otro de los carbapenémicos. Entonces, el barbobactam que viene unido a meropenem. Y en ese sentido, pues ya hablar de un medicamento que no se usa o no se va a usar, no tiene en este momento una importancia capital en lo que es su programa de infectología. Con esto cierro la parte de la revisión de beta-lactámicos desde las cefalosporinas hasta los carbapenémicos, esperando que esto les genere muchas dudas, porque esa es la intención, para que al momento de la discusión en el grupo, la discusión como lo hicimos el día de hoy, pero mucho más dirigida a estos medicamentos de los cuales están los de mayor uso en la práctica clínica diaria, podamos aclarar las dudas que ustedes vayan identificando durante la revisión de esto. Se los mando en un momento y les mando también la presentación en versión editable en PowerPoint que implica estas dos videograbaciones que les mando hoy, tanto la de penicilinas y cefalosporinas como la de monobactam y carbapenémicos. Aquí cerramos, les doy las gracias y nos vemos en el aula para la discusión. Hasta luego.